El cruel asesinato de Lucio Dupuy puso ante la mirada regional la realidad del feminismo. Está matando a los más pequeños, y no solo el más radical que empujó a esta madre y a su amante a asesinarlo, sino al sistema judicial que prioriza a la madre, incluso cuando es un peligro para los hijos, y ha convertido al hombre en un ciudadano de segunda clase, no solo al padre que no pudo luchar por él, sino a ese niño que golpe tras golpe murió sin denuncia. Para noticias como estas, sigan este canal. No olviden suscribirse y ponerle like para que tengan más visibilidad y se sepan historias como esta. Las asesinas de Lucio Dupuy pagarán la pena máxima en la cárcel. La cadena perpetua en Argentina son 50 años. En el caso de la progenitora, porque no merece ser llamada madre, la pena es triplemente agravada por el vínculo. En el caso de la coautora del crimen, su amante, Abigail Páez, es doblemente agravado por la alevosía. Además, la amante fue juzgada por abuso sexual. La progenitora no. Tristemente, Lucio tuvo vejaciones anales, disculpen el exceso de detalles, y tenía lesiones recientes y antiguas, es decir, no se trató de una sola vez. Además, en los últimos meses de vida, estuvo en el hospital en clínicas distintas en al menos 5 ocasiones en 3 meses. Es decir, Lucio sufría abuso sistemático por parte de estas dos mujeres. Además, lo que agravó la pena es la premeditación. Por medio de WhatsApp se pudo revelar la conversación entre las asesinas, donde revelan el hartazgo que tenían de la convivencia, incluso planes de darlo en adopción, y la manipulación por parte del amante de la progenitora, donde le pide estar dispuesta a todo por ella, y donde la progenitora dice que la prefiere al amante sobre el hijo. Y todo esto transcurre mientras el padre de Lucio luchaba por la custodia, mientras sus abuelos paternos lo amaban y anhelaban y no pudieron hacer nada para salvar su vida. Hay imágenes de Lucio con el brazo vendado, con golpes, con roturas, con hematomas, y no hubo una sola denuncia por parte del jardín de infantes, como se llama en Argentina, por parte de vecinos, nada. Esto nos expone a dos escenarios. Por un lado, el feminismo, que su impacto en el sistema judicial ha logrado convertir al padre en una alcancía y al hijo en una mercancía. Esto es importante porque nos quieren hacer creer que se trata del feminismo radical, como si este fuese un grupo aislado de extremistas. Pero la realidad es que radical viene de raíz. Mientras más violento, más fiel a su raíz. Pocos saben, pero la primera jurisprudencia aprobada por el movimiento feminista es la doctrina de los años tiernos. Esto implica que en caso de una separación, la madre tiene superioridad en cuanto a la tenencia de los hijos, es decir, prioridad. Sistemáticamente los hijos se han convertido en propiedad de la madre. Y sí, los hombres y las mujeres no han tenido siempre los mismos derechos, pero el feminismo no se trató de igualdad. Antiguamente, en caso de una separación, el padre tenía prioridad, tenía el deber de tener y el derecho de mantener. Pero el feminismo no logró igualdad, al contrario, le dio a la mujer el derecho a tener y al hombre el deber de mantener. Un hombre debe pagar por ver a sus hijos, mientras que a la madre le basta con haberlo parido. Sabemos que hay casos de injusticia donde no es así, pero la norma es esa. No voy a profundizar en ese caso, pero ustedes sabrán la legislación en sus respectivos países. Por ejemplo, en el mío, donde yo nací, el único delito de prisión automática era justamente el pago de alimentos. Es decir, ni un violador, ni un asesino, ni un ladrón, secuestrador, etc. podía ser detenido inmediatamente, pero un padre que no pagaba los alimentos de sus hijos, sí. Entonces, ¿de qué igualdad estamos hablando? Porque el feminismo lucha contra eso. Al contrario, la custodia compartida es una lucha de quienes abogamos
por la igualdad en cuanto a los hijos, porque esto no se trata de un derecho de los padres, sino un derecho de los hijos a tener una familia, y el padre es importante. Pero eso ya es otro tema más profundo que no vamos a ahondar, reitero. Bien, hay que reconocer lo siguiente. Hoy en día el feminismo nos habla de deconstrucción. ¿Y qué es lo que vemos en la violación sistemática a Lucio? Primero, la madre concibe a Lucio en una relación heterosexual. ¿Pero a qué le llevó el feminismo? A una ruptura, a una homosexualización y al sistemático rechazo y repudio al hombre. El feminismo hace a la mujer renegar de su feminidad, de su maternidad, y le vende que la mujer debe elegir si ser madre o no. Y aplica no solo en el vientre, sino incluso después. Y esto se ve en los mensajes que se envían estas dos mujeres. Eso se ve en la muerte de Lucio. Lo mismo su sodomización. Y a quien no le guste este término porque tiene un trasfondo bíblico, sepa que es un término médico y legal, porque Lucio fue dejado analmente. Esto es importante porque la deconstrucción va de la mano del odio al varón. Entonces, para reeducarlo, para deconstruirlo, el niño fue sistemáticamente sodomizado. Pero la justicia no actuó desde una perspectiva de género ni del odio al varón, porque este es un delito que solo se considera cuando la mujer es la víctima. Pero recuerden, nos hablan de igualdad, pero ¿dónde está la igualdad cuando el hombre es la víctima? Entonces el caso de Lucio nos muestra la desigualdad que hay en el sistema judicial, la ideologización que hay en una generación entera de mujeres que les lleva a renegar de su esencia al punto que van contra la naturaleza, en lugar de proteger a sus hijos, dispuestas a matarlas. Y sepan, Abigail Páez, la amante de la progenitora, pide que ustedes con sus impuestos paguen su reasignación porque quiere ser varón. Como ven, hay un rechazo a ser mujer, con todo lo que eso implica. Curiosamente, veamos qué pasaría si efectivamente se hace varón y si le mandan a una prisión de varones. Porque contrario a lo que alega el feminismo, nuestra cultura no avala la violencia, mucho menos hacia la mujer, ni se diga hacia los niños. Por eso, los maltratadores en prisión pagan con su vida y con mucho abuso y violencia en su contra. Entonces, lo que le depara en una cárcel de varones. Sabemos que la norma es al revés. Los depredadores sexuales, sobre todo, prefieren una cárcel de mujeres y por eso se reasignan a mujer para tener carne fresca, pero sobre todo penas más laxas, porque nos quieren hacer creer que el patriarcado oprime a la mujer, pero una mujer paga menos prisión para el mismo delito que un varón, así que conviene mantenerse mujer. Dudo mucho que Abigail Páez quiera ir a una cárcel masculina. Lo que sí, quiere que paguemos sus caprichos. No queremos más Lucios, ni en Argentina, ni en ninguna parte del mundo. Y por eso hay que combatir este mal de raíz. Hay que cuestionar el sistema judicial. Aquí en Ecuador, por ejemplo, el Código Penal no reconoce la violencia sexual contra el varón ejecutado por una mujer, salvo que haya penetración. Pero contra esta desigualdad no lucha el feminismo, porque nos quiere hacer creer que nosotras somos víctimas perpetuas. Cuando una mujer maltrata a un niño es porque la sociedad la obligó a ser madre. Cuando una mujer maltrata a un anciano es porque la sociedad le impone estos roles. Para el feminismo, la mujer es siempre víctima y nunca victimaria. Y quienes más pagan son los más débiles. Mujeres, vivamos en una sociedad donde seamos dueñas de nuestros actos y no víctimas perpetuas, porque justamente vemos que somos capaces de hacer horrores. Seamos la voz de quienes no la tienen, y caballeros, no dejen que les callen por no tener útero, porque vemos que quienes no tienen útero pueden fingir ser mujer
y hablar en nombre de nosotras. Así que unidos vamos a luchar por los más indefensos, que no haya ni un